¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Humberto Adame de Más Allá del Misterio. Gracias por seguir nuestro canal. No olvides suscribirte y darle like a nuestra página de Facebook. Aquí inicia el misterio. Inicia el misterio. Inicia el misterio. Un hecho increíble que contiene un enorme valor espiritual y testimonial, mediante el cual, según el relato de Loris Capovilla, asistente personal del pontífice Juan XXIII, este habría tenido un encuentro con un ser extraterrestre, con quien dialogó durante varios minutos. Este encuentro ocurrió en la residencia de descanso papal de Castel Gandolfo, en una noche del mes de julio de 1961. El relato de este encuentro impactante y espectacular pertenece al asistente personal del Sumo Pontífice y fue publicado en Los Angeles Times el 23 de julio de 1985. La publicación fue recogida por prácticamente todos los diarios del mundo, pero rápidamente, como era de esperarse, el hecho se envolvió en un prudente silencio. El Vaticano tampoco confirmó ni desmintió la versión periodística publicada. El sacerdote Loris Francesco Capovilla, nacido en Pontelongo, Italia, el 14 de octubre de 1915, fue proclamado cardenal con el estilo referencial de eminencia por el Papa Francisco en el año de 2014 y a la edad de 98 años. Capovilla está considerado como el cardenal más longevo de la Iglesia Católica. Fallece a la edad de 100 años en Bérgamo, Italia, el 26 de mayo de 2016. Loris Capovilla se desempeñaba en esa época como secretario privado del Papa. Él fue testigo directo de este sensacional hecho. El relato de Capovilla señala en sus propias palabras: paseábamos con su santidad por los jardines del Vaticano, cuando vimos una fuerte luz acercarse en el cielo. Un objeto muy luminoso fue acercándose lentamente y emitiendo luces de distintos colores intermitentes. Era una gran nave de forma oval, que fue descendiendo despacio y luego se posó sobre el césped del lado sur del jardín. Un extraño ser bastante alto salió de la misma. Parecía humano, a excepción de que estaba rodeado por una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Nos quedamos allí y rezamos. Cuando levantamos las cabezas, el ser estaba todavía ahí. Eso fue una prueba de que no habíamos tenido una visión, ni fue nuestra imaginación. El Papa se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron hablando durante unos 20 minutos más o menos. No me llamaron, así que permanecí quieto donde estaba. No pude escuchar nada de lo que hablaban, porque estaban muy lejos, pero veía cómo gesticulaban. Finalmente, el ser se dio la vuelta. Regresó a su nave, subió a ella y enseguida se elevó, desapareciendo en el cielo. Su santidad volvió hacia donde yo estaba y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Después de eso, continuamos nuestro paseo por el jardín, como si nada hubiese pasado, pese a lo extraordinario del caso. Esta es una experiencia muy impresionante que deja abierto el interrogante para algunos de la vida fuera de nuestro planeta, mientras que para otros reafirma el contacto de los numerosos hechos que constan en las referencias bíblicas. Dando más detalles, Capovilla indicó:
Él nunca dijo nada de platos voladores, pero estoy seguro de que ambos teníamos a los visitantes en nuestras mentes. En algunas ocasiones, el Papa fue solo de paseo por los jardines, y yo estaba seguro de que había ovnis en el área, porque veía sus luces evolucionando a la distancia. Sin embargo, no puedo asegurar que él volvió a verse con ellos o no. Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII, pontífice de la Iglesia Católica desde 1958 hasta su muerte en 1963, fue conocido como el Papa Bueno y es considerado un Papa excepcional, a quien se le atribuyen desde temprana edad capacidades proféticas, entre las cuales anticipó la llegada de la Segunda Guerra Mundial y el asesinato de los hermanos Kennedy, entre otros. A partir de aquel encuentro, en los jardines de Castel Gandolfo, el Vaticano profundizó sus investigaciones en torno a los extraterrestres. Es más, la Iglesia Católica acepta la existencia de vida extraterrestre y hasta ha montado, conjuntamente con la NASA, en un lugar muy secreto, un centro de investigaciones para seguir los movimientos de estos seres y sus naves, a las que comúnmente llamamos ovnis, y que aún en esta época muchos se niegan a entender. En el año 2008, el director del Observatorio del Vaticano, José Gabriel Funes, comentó en una entrevista: Dios pudo haber creado vida inteligente en otras partes del universo. Incluso podría tratarse de nuestros hermanos, pues Él es el creador de todo el universo. Sin embargo, este caso no ha sido el único de contactos extraterrestres con el Vaticano. En la década de los 50 hay otra experiencia con el antecesor del Papa Juan XXIII. Se trata del Papa Pío XII. Aquí te presento una breve semblanza de aquel acontecimiento. El Papa Pío XII, en la década de los 50, tuvo un importante avistamiento de acuerdo a un informe que fue redactado por el cardenal Todeschini. Entre otras cosas dice así: el soberano pontífice se mostró demasiado turbado y emocionado a la vez, como jamás se lo había visto antes. Y él mismo me confirmó, declara Todeschini. Ayer he visto un prodigio que me ha impresionado profundamente. Era el día 30 de octubre de 1950, y alrededor de las 4 de la tarde hacía mi paseo habitual en los jardines del Vaticano, leyendo y estudiando algunos documentos. Ahí fui sorprendido por un fenómeno que no había visto antes. El sol se encontraba todavía bastante alto y aparecía rodeado por un círculo luminoso que no impedía mirarlo detenidamente. El objeto realizaba movimientos rotativos y circulares, desplazándose de izquierda a derecha y viceversa. En el interior del mismo se veían algunos movimientos como de personas que iban y venían. Varias veces después intenté de ver nuevamente el globo. Las condiciones atmosféricas lo permitían. Sin embargo, no tuve suerte. Todo fue en vano y no pude volver a verlo. Este sorprendente hecho fue publicado en el libro de Juan José Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. En síntesis, dos testigos altamente calificados como dos papas, hablamos de Juan XXIII y de Pío XII, fueron quienes rompieron las barreras existentes hasta entonces entre la Iglesia y la prensa, relatando con lujo de detalles sus impactantes experiencias. En innumerables ocasiones, la Iglesia ha mencionado la posibilidad de que exista vida similar a la nuestra en otros planetas. Dios pudo haber sembrado vida también en otras regiones del universo, conformadas por distintas civilizaciones que de vez en cuando se acercan hasta la superficie de nuestro planeta e incluso descienden y toman contacto, como ya se ha comprobado en varios casos.
el aporte testimonial de los pontífices como de sus secretarios privados, en una época en la que prácticamente era tabú hablar de estos temas, nos da una idea de lo importante que fue en su momento el hecho y contribuyó grandemente a que el Vaticano se decidiera a incursionar en el campo de la investigación del fenómeno ovni, como lo hicieron en los últimos tiempos las grandes potencias. Sin duda, en los subsuelos del Vaticano se esconden misterios y enigmas que nosotros ni nos imaginamos, y que quizá alguna vez se den a conocer al menos parcialmente. La Iglesia está al tanto de todo lo referente a los ovnis y vida extraterrestre. Quizás alguna vez se dé a conocer la verdad.